alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, con gran alegría nos acercamos ya al final casi de este tiempo de Pascua, de este tiempo de resurrección. Y hoy celebramos junto a toda la Iglesia la solemnidad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el séptimo domingo de Pascua, en este día que prácticamente celebramos ya 7 semanas de haber festejado el triunfo de Jesús sobre la muerte, la Iglesia nos invita a reflexionar acerca de este misterio. Jesús que asciende a la derecha del Padre y desde allá reina en favor nuestro. Vamos a disponernos pues a celebrar con cariño esta Eucaristía, pidiéndole a Jesús que nos conceda también a nosotros subir un día con Él. En un momento de silencio vamos a reconocer humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Solo tu Altísimo Jesucristo.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumplan las promesas de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Aplaudan, pueblos todos. Aclamen al Señor de gozo llenos. Que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo una la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa
a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura: subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir subió? Que primero bajó a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros, y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 40 días después de haber experimentado los discípulos la gracia y la fuerza de la resurrección, llegaron al final a esta montaña, a este lugar en Galilea donde Jesús los convocó. Llegaron, dice el Evangelio de hoy, 11, porque uno decidió transitar otro camino. Es sumamente interesante el lugar donde Jesús decide hoy ascender. Es el mismo lugar que en el Evangelio de San Mateo había subido a lo alto de una montaña y había anunciado las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son este plan programático que Jesús le daba a sus discípulos
al inicio de su vida pública: felices los que lloran, felices los pobres, bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los que tienen hambre. Con esta propuesta, Jesús había iniciado con sus seguidores, había comenzado un plan. El plan de ir detrás de él según el proyecto de Jesús. Pero al final, cuando todo estaba prácticamente consumado, llegó a este mismo monte, no 12 que habían iniciado, llegaron 11. Lo que quiere decir que a lo largo del camino, uno de los 12 decidió transitar por otro camino. Él quiso hacer su propio destino y, desoyendo las palabras del Maestro, no queriendo escuchar la propuesta de Jesús, hoy no tiene la oportunidad de ver a Jesús subir a lo alto del cielo. Es sumamente interesante el número de días que han transcurrido desde la resurrección hasta la ascensión. El mismo número con el cual nosotros nos preparamos para celebrar la Pascua de Resurrección: 40 días. 40 días, yo les predicaba a ustedes en el tiempo de Cuaresma, es el tiempo que uno necesita para prepararse al encuentro con Dios. Es la temporalidad que tenemos que vivir a lo largo de nuestra vida, que la vivimos, lo decíamos en ese tiempo, la vivimos en un desierto, en medio de sequedades, en medio de grandes dificultades, con carestía, con dificultad. Pero miren qué interesante, una vez que Jesús resucitó, decide transitar resucitado junto a sus discípulos también la misma cantidad de días. 40 días Jesús resucitado come con los discípulos, se les presenta en el trabajo, lo hacen experimentar a lo largo de toda su jornada. ¿Qué nos dicen a nosotros estos 40 días de Pascua? Que si bien vivimos en el desierto porque nos preparamos al encuentro con el Señor, durante estos 40 días, que significa durante toda nuestra vida terrena, el resucitado también está en medio nuestro. En medio de nuestras dificultades, el que ha querido descender de lo alto del cielo para estar con nosotros, no se ha ido para siempre. En tus momentos de soledad, en tus momentos de destierro, en tus momentos de sequedad, basta creer en el resucitado y Él está presente en medio de ti. Él te sigue acompañando, Él sigue estando contigo y a tu lado. Aunque los ojos no lo perciban, aunque el corazón no lo sienta, aunque las manos no lo toquen, Jesús nunca se aparta de nosotros. Por eso, miren qué interesante la segunda lectura que acabamos de escuchar. ¿Qué significa que subió? ¿Qué significa que Jesús ahora sube al Padre? Dice el texto, significa que así como subió, bajó. Porque la ascensión es este misterio, la gracia de que Jesucristo esté reinando a la derecha del Padre y a su vez haya descendido a las profundidades más hondas del corazón del hombre. Celebrar hoy la ascensión de Jesús es reconocer que Él no solamente está a la derecha del Padre, sino que además está en lo más profundo de nuestro corazón. La lectura dice, significa que el que subió al mismo tiempo bajó. Y así como ustedes recuerdan que en diciembre
celebrábamos la encarnación. El Hijo de Dios divino descendió y en el vientre de la Virgen asumió la carne. Hoy celebramos el acontecimiento contrario. El que ha abrazado nuestra carne ahora introduce a la humanidad en el seno de la Santísima Trinidad. Si con la encarnación la Trinidad se anidaba en el vientre de la Virgen, con la ascensión la humanidad se inserta en el seno de la Trinidad. Y ustedes podrán decir, ¿y eso de qué sirve? ¿Y eso a qué me ayuda? ¿No quedará esto solamente en un discurso? No, porque ahora la carne tuya, que padece los dolores de lo transitorio, la carne tuya, que padece el flagelo del pecado y de la miseria, tiene su máxima representación allá a la diestra del Padre. Porque extraordinariamente Jesús, cuando decidió volver al Padre después de haber cumplido su misión en la tierra, no se despojó de la condición humana. El que está sentado a la derecha del Padre es un hombre como tú y como yo, con carne y hueso, con un cuerpo glorioso, pero con un cuerpo humano. Lo que quiere decir que todas nuestras realidades transitorias, por más difícil que parezcan, todos los conflictos y problemas que atravesamos en la tierra tienen su realización y alcanzan su victoria en el triunfo del cuerpo victorioso de Jesús, que hoy asciende al cielo. Así como asciende el cuerpo de Jesús, un día ascenderá el cuerpo de cada uno de nosotros y podremos superar la transitoriedad de esta tierra y podemos sentirnos bendecidos y acompañados por Dios. Porque hoy también Jesús dice lo siguiente: yo vuelvo al Padre, pero a ustedes les encomiendo una misión, ya que subiendo yo, desciendo a lo más profundo de ustedes, les voy a conceder 5 características de alguien que vive la resurrección. Quien cree en Jesús y reconoce que su cabeza está a la diestra del Padre, recibe 5 poderes para vivir en esta tierra el mandato que Jesús le da. Primero, Jesús les dice: expulsarán a los demonios. Segundo, hablarán lengua nueva. Tercero, agarrarán serpientes con su mano. Cuarto, podrán beberse un veneno y no les hará daño. Y quinto, impondrán las manos y los enfermos se sanarán. Hoy es un día para decirle al Señor: Señor, cuando creemos en tu resurrección, cuando cumplimos ese proyecto de las bienaventuranzas y hacemos lo que tú dices y no lo que yo creo, yo recibo 5 poderes para poder cumplir aquí en la tierra a cabalidad lo que tú nos has pedido. Vamos a pedirle a Dios esta gracia, que su ascensión en realidad sea su descenso a nuestro corazón y la certeza de que nuestra humanidad un día, toda ella, estará a la diestra del Padre, como hoy está Jesucristo en la eternidad. Que Él nos conceda esta gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a buscar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Presentemos confiadamente al Señor nuestras peticiones. Para que, como María, nuestra Madre, la Iglesia, medite la palabra de Cristo y transmita el Evangelio de salvación a todos los pueblos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que se afiance la paz en el mundo y desaparezcan las discordias y rivalidades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que los incrédulos y los pecadores, los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, los que temen la soledad y la muerte, lleguen a descubrir la alegría del anuncio evangélico y vean acontecida su debilidad humana, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros participemos con mayor abundancia de la vida de Cristo, vid verdadera, y demos fruto de buenas obras, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestras súplicas, y humildemente te presentamos a ti que eres reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esto que te doy es vino y pan, Señor. Esto que te doy es mi amor. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor, es mi amor, también es mi dolor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mí, Señor, renuévame, límpiame y sálvame. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza. Te presentamos, Señor, nuestro sacrificio, para celebrar la gloriosa ascensión de tu Hijo. Que la participación en este misterio eleve nuestro espíritu a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús el Señor, el Rey de la Gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles, a lo más alto del cielo, como mediador entre Dios y los hombres, como juez de vivos y muertos. No se ha ido para desentenderse de este mundo, sino que ha querido precedernos como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo algún día en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada con pan, dándole gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de mí. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Reinaldo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, y San José, los apóstoles, Santa Marta, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir confiadamente la oración que Cristo nos enseña. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos, dense un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados al banquete del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos das parte en los bienes del cielo. Haz que deseemos vivamente estar junto a Cristo, en quien nuestra naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida que participa ya de tu misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alegres por haber celebrado esta Santa Misa en la Ascensión del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a